Nos vamos ahora 10:26 a la información internacional. Isel Guerra está con nosotros nuevamente. Isel. Sí, para analizar, Seba, lo que han sido los resultados tras la segunda vuelta presidencial en Colombia. Un resultado sumamente estrecho, pero que deja con la victoria, al menos tras el preconteo, a Abelardo de la Espriella, ¿no? Y con también las declaraciones que han marcado las horas siguientes de Iván Cepeda, que ha señalado que reconoce los resultados del preconteo, pero están esperando el escrutinio definitivo. Para hablar precisamente de en qué situación se encuentra por estas horas Colombia, es que vamos a tomar contacto a esta hora con Iván Garzón, docente del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma, a quien ya vemos allí en pantalla. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos aquí en CNN Chile. Hola, buenos días. Buenos días, un placer. Iván, a raíz y a la luz de lo que hemos visto en las últimas horas, ¿no? Con un Abelardo de la Espriella que ha conseguido la victoria por un margen muy estrecho respecto a Iván Cepeda y por las declaraciones que precisamente ha entregado la figura de izquierda, ¿perjudica precisamente una eventual presidencia de la Espriella ante este manto de dudas que ha puesto la izquierda respecto de su candidatura y su victoria más bien en estas últimas horas? Es una pregunta que ronda en el ambiente porque lo que sucedió ayer fue inédito. Es un margen muy estrecho, en términos porcentuales es uno de los más estrechos que hemos tenido en la historia, de casi un punto, pero al mismo tiempo esa incertidumbre quedó, digamos, abierta también cuando el candidato perdedor de la contienda, Iván Cepeda, declaró que por ahora reconocía lo que había publicado la registraduría, que en Colombia se conoce como un preconteo, pero que está precedido de un escrutinio que normalmente no altera sustancialmente el resultado. Entonces, yo creo que hay una incertidumbre, pero al mismo tiempo también, en la medida que han ido pasando las horas, queda claro que si bien la diferencia es estrecha, es al mismo tiempo, paradójicamente, lo suficientemente amplia como para que no haya un cambio con los escrutinios. Entonces, yo creo que vamos a ver un escenario institucional convulso en los próximos días, sobre todo de disputas jurídicas alrededor de los votos de ciertos lugares que el candidato declaró que van a impugnar, 33.000 mesas. Sí. Pero yo creo que va a haber una transición pacífica del poder el próximo 7 de agosto y eso es lo que yo creo que está insinuándose poco a poco. Iván, en estas últimas horas se ha conocido respecto de la participación récord, por lo demás, en estas elecciones. A tu juicio, ¿qué responde precisamente que el 63% del electorado haya acudido a las urnas el día de ayer? ¿Está relacionado, según tu visión, a la polarización que existe actualmente en Colombia ante estos dos candidatos? Por ahora no hay una explicación única porque el mapa electoral se mantuvo como desde hace 10 años se está perfilando de una manera muy consistente y es que el centro del país, la zona andina, vota por unas opciones de derecha y de centro derecha, mientras que la periferia del país vota por opciones progresistas o de izquierda. En ese sentido, la alta votación yo creo que explica que la campaña se planteó en términos de todo o nada, es decir, o continuar el desastre del gobierno Petro en los términos en que lo puso la campaña de la Espriella, o para otros era no dejarse arrebatar los beneficios sociales adquiridos en estos 4 años. Así lo ponía Cepeda. Entonces, cuando el elector está puesto ante una alternativa tan disyuntiva, tan de todo o nada, eso paradójicamente puede mostrar, digamos, un sentido de urgencia y por eso paradójicamente el voto en blanco que se pensaba que podía ser significativo terminó siendo muy marginal. Iván, y vamos de lleno a la figura de la Espriella, ¿no? Que se la ha calificado como un outsider
con una experiencia política bastante nula, ¿no? Abogado, empresario, incluso esta beta de cantante, ¿no? De la que se ha hecho y se ha dado cuenta, ¿no? Cuando se habla precisamente de su figura. A tu juicio, ¿a qué se debe el éxito que ha tenido en estas elecciones, teniendo en cuenta de todas formas que la diferencia es de 250.000 votos con Cepeda, pero que de todas formas logró vencer a candidatos de la derecha tradicional en Colombia? ¿A qué crees tú que responde precisamente su irrupción y finalmente la cantidad de votos que ha conseguido? El desconcierto que tienes y que expresas es el mismo que tenemos muchos colombianos. De la Espriella es un showman, es un producto que se vendió muy bien y estamos ante una campaña que básicamente tomó lo mejor de las recetas que han funcionado en el hemisferio y las combinó y las adaptó al contexto colombiano. Hay una versión muy significativa de la mano dura de Bukele, hay una versión muy significativa del liberalismo económico, del el histrionismo de Milei, y hay una versión muy criolla también, adaptación de el estilo autócrata de Donald Trump. Entonces, eso sumado a un contexto en el cual se capitalizó muy bien desde las redes sociales y desde el voz a voz, la experiencia de la oportunidad de castigar al gobierno de Gustavo Petro, creo que generaron también como una mezcla que terminó siendo exitosa. Y al mismo tiempo, por el lado de la campaña de la izquierda, fue una campaña muy tradicional, con unos estándares más bien como de otra época, discursos leídos, un tono demasiado serio y pausado para el estilo de la política contemporánea en la cual todo se juega en el tema del espectáculo, y por lo tanto, si unes esos elementos, tienes buena parte de la explicación de lo que sucedió ayer. Iván, ya para ir cerrando, pero no sin antes también hacer una mirada hacia el futuro, cuando eventualmente sepamos ya finalmente los resultados definitivos en Colombia, y apuntando precisamente a lo que ya conocemos hasta este momento, ¿cómo ves un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Tiene los respaldos suficientes en el Congreso colombiano para poder llevar a cabo las políticas, las promesas que ha planteado durante su campaña? Yo creo que vamos a ver un escenario interesante también, en cierto modo inédito, en el sentido que la izquierda por primera vez tiene una representación significativa en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Es la primera fuerza, pero no tiene mayoría. Y por otro lado, es tradicional en Colombia que los gobernantes tengan mayorías en el Congreso. Así que vamos a ver un gobierno que seguramente va a tener mayorías, pero va a tener una oposición, yo creo que muy deliberante, muy activa y muy discursivamente muy fuerte, que se le va a oponer. Entonces creo que Colombia con esta elección se consolida, digamos, en el esquema democrático de la alternancia gobierno y oposición de una manera mucho más definida que lo que sucedía en los periodos pasados. Es cierto, ¿no? Con la derecha, ¿no? Que había capitalizado, por cierto, las elecciones anteriores. Muchas gracias, Iván Garzón, docente, ¿no? Del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma, por este análisis en las horas posteriores a las elecciones de segunda vuelta en Colombia. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes.